Ahora sí, bienvenidas oficialmente a la clase número 1 de este curso de astrología que le llamamos acá en Canadá, decimos beginner friendly. ¿Qué significa eso de que es beginner friendly? Pues beginner friendly es básicamente la traducción que es muy amigable para principiantes. Es decir, si ustedes no saben absolutamente nada de astrología, o sabemos muy poquito, este es el curso, porque en realidad vamos a hacer un viaje que nos va a permitir realmente comprender a qué se refieren con este término, a qué se refieren con este otro término, por qué se le dice así, por qué se le llama así, qué onda con esto. Muchas veces me ha tocado que cuando hago constelaciones numerológicas y viene la persona a leerse su carta natal numerológica, y yo les explico muy poco a poquito todo, ¿no? Mira, tú tienes un 4 aquí y este 4 pues significa tal y tal y tal. Y entonces hablamos y como ustedes ya saben, me he tardado a veces 5 o 6 sesiones hablando de la misma numerología de una persona. Entonces, lo mismo pasa con la astrología. Hay veces que llegan y me dicen, no, pues es que a mí una vez me dieron mi carta natal, pero pues yo la leí todo, o podemos pedirle hoy día hasta ChatGPT, ¿no? A ver. Esta es mi carta natal y nos la manda y decimos, bueno, pues sí, yo creo que si dice eso, pues ha de ser porque ya hizo las conexiones de información y pues ha de ser eso lo que significa. ¿Qué vamos a entender entonces a través de este curso? Pues a través de este curso vamos a entender de dónde salió esa información, o sea, por qué, cómo, cuándo, cómo se conecta una cosa con la otra. Entonces, les voy a mostrar primeramente nuestra primer diapositiva. A ver, avísenme si ya ven la pantalla, debería de ser ahora. Eh, este curso entonces se llama Astrología Nivel 1 y vamos a hablar del Sol, la Luna, el ascendente, de las condiciones y los elementos de los signos, por qué se relacionan los colores con los signos, qué es eso de las compatibilidades, qué es eso del horóscopo. Vamos a hablar de muchas cosas bien interesantes. Algo que tiene este curso de ventaja sobre otros cursos de astrología es que no todo mundo habla de la terapia de color asociada a la astrología. En terapia de color se cree que la rosa cromática de 12 colores tiene relación directa precisamente con los 12 signos, empezando el color rojo en Aries y luego toda la rosa cromática le va dando un color a cada uno de los signos. Y eso es algo que a mí me encantará platicarles porque cuando hablamos de los signos con respecto de los colores, vamos a entrar en una aventura bien interesante de conectar por qué, por ejemplo, los signos de fuego son los colores primarios, curiosamente, y por qué los signos le toca a los signos de aire, les toca ser los signos secundarios. Y eso además se conecta tremendamente, y ya vamos a llegar a esa clase, pero esto es bien interesante porque eso se conecta también en relación a cómo se creó el mundo también de alguna manera. Primero vino la explosión, que es el fuego, y yo les estaba contando, ¿no? Primero los colores primarios, que son los colores de fuego. Y eso además se conecta con nosotros, que es lo primero que empieza a latir cuando nosotros estamos en la panza de nuestra mamá, el corazón, que es la sangre que corre por nuestras venas, es el fuego, es lo primero que empieza. Entonces, bueno, vamos a ir aprendiendo e integrando un montón de conocimientos a lo largo de este curso. Bienvenidas a quienes se acaban de integrar. Vamos iniciando, no se me preocupen. Bueno, ahora sí. El día de hoy vamos literalmente a develar pues algunas preguntas, ¿no? Vamos a ahondar en estas preguntas que son muy importantes. Déjenme ver. Ay, ya, ¿verdad? Ok, este va a ser nuestro temario a lo largo del curso. Acá están nuestras fechas por si alguien todavía se quiere integrar, aún puede después de ver esta grabación. Yo soy Saraí Roderick, soy actriz, bailarina de profesión, a eso me he dedicado por más de 20 años. Y durante mi haber y mi estudiar de clases de actuación y de danza, la primera herramienta con la que me encontré fue la programación neurolingüística. Y yo a través de la programación neurolingüística empiezo a descubrir un mundo de comunicación y de entendimiento del mundo desde un lugar bien distinto.
Posteriormente empiezo a conocer sobre temas de numerología, pero que si el Reiki, pero si la astrología, la terapia del color, y empiezo a integrar todas estas herramientas y por ahí de 2017 empecé a compartir cursos con diferentes herramientas para ustedes. Estas herramientas que comparto son herramientas que a mí personalmente me han hecho sentir y me han ayudado a sentirme más expansiva y por eso me encanta compartirlas. Bueno, por ahí un poquito de qué hice, qué estudié, qué me dedico, para quienes es la primera vez que me están viendo quizá en la grabación o en el curso. Ahí está, un poquecito. Bueno, ahora sí, nos vamos a la que sigue. Nos vamos a entrar de lleno. Dice aquí, ¿qué es la astrología? Bueno, literalmente vamos a decirlo así, bien brevecito. La astrología estudia la relación que existe entre los astros, los planetas, las estrellas y los satélites con el ser humano y sus relaciones interpersonales. Así de fácil y así de sencillo. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarles dos cosas importantes. La primera, chicas, esta carpeta que ustedes están viendo, también clase por clase, yo se las voy a subir en el archivo de Drive para que ustedes, quienes la quieran imprimir, buenísimo, ir tomando apuntes en su carpeta, si no, para que la puedan ir revisando. Descárguenla también, por favor, porque va a ser su material de acompañamiento. Y otra cosa bien importante. Para poder entregar constancias de participación del curso de astrología, esto lo voy a explicar al final de la clase, pero se los voy adelantando por una razón. Yo las invito a que creemos un collage. Acuérdense que este collage puede ser digital o puede ser físico. Yo normalmente este collage no lo quiero de bidimensional, es decir, nada más hay como una cartulina y cortecitos. Yo les invito a hacer una cosa que se llama un scrapbook. El scrapbook, ¿cómo se traduciría al español? Sería como un libro de recortes, quizá. Es lo mismo que un collage, pero en lugar de que sea de una página, pues se hace como una especie de cuadernito, como una especie de libreta donde ustedes van anotando, mira, aquí está lo de la clase donde hablamos de astrología y ustedes van poniendo recortes, frases, etcétera, de todo lo que van aglutinando de el curso. Entonces, yo también lo voy a ir haciendo a la par que ustedes y les voy a ir enseñando cómo va quedando el mío. Entonces, tenemos para eso también nuestro grupo de WhatsApp específico para esta clase, para que vayamos poniendo ahí nuestras dudas, nuestros aprendizajes, cómo lo vamos trabajando, etcétera, etcétera, ¿vale? Al final del curso lo voy a explicar a más profundidad, nada más que ahorita, por ejemplo, vamos leyendo qué es la astrología. Entonces ustedes pueden ir poniendo en su página número uno qué es la astrología. Pues es el entendimiento de, y entonces por ahí me ponen que el sol, que las estrellas, que los planetas, así como ustedes lo van viendo en la presentación. Ahora bien, esa es la cosa número uno. La cosa número dos, vamos a explicar. A mí hay veces que, incluso yo, déjenme decirles que al principio de los tiempos, cuando yo me empecé a ahondar en la astrología, me acuerdo muchísimo, se los prometo, curiosamente, la primera persona a la que yo escuché hablar de astrología era una chica que tenía una cafetería con un escenario. Y entonces mis maestros de actuación normalmente presentaban sus monólogos ahí. Y entonces mi mamá podrá dar fe y legalidad. Mamá, llévame hasta la Roma porque que era lejos, lejos de nuestra casa. ¿Qué se va a presentar mi maestro de actuación? Que va a hacer un monólogo. Y mamá, o sea, y ahí me llevaba los fines de semana a que yo viera a mis maestros actuar los monólogos. Y en alguna de estas, o sea, yo iba a eso, ¿eh? Vean por lo que les digo, yo a eso iba, yo iba a ver a mis maestros que hacían sus monólogos y entonces después platicábamos en la clase que si la actuación, que si el personaje, que el trabajo de la creación del actor, etcétera, ¿no? Y entonces me gustaba quedarme a las reuniones posteriores al monólogo porque varios actores nos reuníamos ahí en el café de esta chica que además tenía esa cafetería que era actriz también. Y entonces platicábamos sobre lo que acabábamos de ver y bla, bla, bla. Yo estaba bien chiquita, ¿eh? Yo les estoy hablando que he de haber tenido 13 14 años y yo ya estaba ahí sentada con puro ahí adulto hablando de que sí, pero hablábamos de puras cosas de la actuación y de no sé qué, y yo, la más soñada. Y entonces me acuerdo mucho que la dueña de la cafetería practicaba la astrología.
Y entonces me acuerdo que yo las primeras veces que escuchaba sobre la astrología, uno, estaba muy chiquita y dos, yo decía, qué raro, qué raras son estas personas que hablan de, de la astrología, porque yo no entiendo eso de que si eres Aries te conectas. O sea, yo entendía lo mismo que la gran mayoría. De la astrología yo entendía que en la revista del TV Notas, ¿no? Que es como que cualquier revista que es que sé que se nos conectan personas de varios lugares, no sé cuál sea el referente en Perú, pero ya saben, una revista cualquiera que se compra en la tienda, en el puesto de la esquina, para ver el chisme semanal y al final venía unos horóscopos que ahí decía Aries y te decía qué te iba a pasar en la semana, ¿no? Eso era lo que yo entendía de la astrología. Y entonces cuando yo escuchaba que sí Aries, que sí el Sol, yo decía, no entiendo bien qué onda, pero bueno, pues quizá, y me que tú Capricornio, ah, Capricornio, tú esto y esto y esto, y yo, pues si tú lo dices, pues, yo creo que sí, porque yo no sé. Y entonces, más adelante, muchos años más tarde, cuando empiezo a adentrarme en realmente qué es la astrología, una de las preguntas que a mí fue como el parteaguas que me hizo, que me generó esa curiosidad más profunda de decir, a ver, ¿realmente qué es? Fue cuando entendí, por ejemplo, esta parte, y ahí pónganme en el chat, la pregunta de oro, la pregunta del oro con la que vamos a empezar el curso y con la que también empiezo el curso de programación neurolingüística muchas veces es, ¿quién me dice acá qué es lo que genera las mareas en el mar, en el océano? A ver, las leo en el chat o si alguien quiere prender su micro y decir qué es lo que genera la marea en el océano. Las leo, las escucho. Efectivamente, ya voy viendo la luna. Gracias, exactamente, la luna. Y entonces, dicen por ahí los astrólogos. Si el planeta es tres cuartas partes agua y nosotros somos 70% agua, y eso hace la luna con el mar, con el océano del planeta, pues ¿qué no hará con nosotros? ¿Qué no hará con el agua que mueve dentro de nosotros? Si nosotros además estamos compuestos por un 70%, 70-75% de líquidos. Entonces estamos constituidos de alguna manera de las mismas partículas de las que está hecha la Tierra, además. Somos hijos de la Tierra, venimos de la misma Tierra que tiene un núcleo, que es ese corazón de la Tierra que está punzante, que lo hace florecer, como a nosotros nos da ese núcleo de fuego que está en el centro de la Tierra, que es el corazón de la Tierra, también le da esa materia, la materia que tenemos nosotros también el oxígeno que produce esa capa de ozono que tiene la Tierra también es en nosotros, esa capacidad que tenemos de respirar y nos conecta con la Tierra. Y también tenemos ese aire y bueno, el aire que es la respiración, ya ver, les dije, el fuego, la tierra, el aire y el agua que se conecta tremendamente, sí, con el agua de la tierra y los fluidos que tenemos nosotros. Ahora bien, fíjense la pregunta que les voy a hacer para que ustedes, ¿por qué se conecta el agua con las emociones? ¿Cuándo nosotros empezamos a escurrir? ¿Cuándo es en nosotros cuando nosotros estamos chorreantes, por ejemplo? Cuando a nosotros parece que nos abrieron la llave, ¿no? Del agua y empezamos a gotear. Normalmente, ¿qué pasa en nosotros cuando estamos, ok, dicen por ahí, cuando hace calor? Entonces, fíjense, cuando estamos haciendo ejercicio, cuando estamos activando el cuerpo, cuando estamos, o a lo mejor muy en el rayo del sol, ¿no? Empezamos también nos empieza el agua. Ok, muy bien. Pero ¿qué otro? A ver, voy a ser más específica. Hay ciertos momentos específicos en los que empezamos a gotear de todos lados. A ver, ahí va, que empezamos a gotear de los ojos, empezamos a gotear de la nariz y es una goteadera. ¿Quién conecta? A ver, ¿quién me dice por ahí? Ajá, a ver, por ahí ya me dice alguien la gripa, ok, muy bien, cuando tenemos, nosotros le decimos gripa y creo que en Perú le dicen gripe. Bueno, ajá, cuando tenemos gripa, cuando tenemos, entonces, ajá, también. ¿Y qué otra cosa?
¿Qué pasa, por ejemplo, exactamente, cuando nos emocionamos mucho? Cuando nos emocionamos de tristeza, de máxima tristeza, pues nos escurren los ojos, nos escurre la nariz, ¿verdad? Y cuando también, al revés, cuando hay una alegría máxima, también se nos escurren los ojitos por ahí de las lágrimas de la felicidad, ¿no? Entonces, fíjense, el agua está relacionado de alguna manera a las emociones. Cuando nosotros estamos incómodos en el sol, el agua empieza a gotear de nosotros y entonces nos dice por ahí nuestro sistema, muévete de aquí, necesitamos volver a entrar a equilibrar nuestra temperatura, ¿no? Entonces, fíjense, el agua de alguna manera está tremendamente conectada a las emociones y entonces vuelvo yo a la pregunta también, pero eso es por producto mismo de el sudor, ¿cierto? De la actividad física. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Pues que si eso genera, vuelvo a la pregunta que estaba yo haciendo, si la luna genera ese movimiento en el océano, genera movimiento en nosotros, y si el movimiento que genera en nosotros con respecto del agua está relacionado con las emociones, esto está tremendamente, directamente y proporcionalmente asociado a nuestras emociones, pues entonces los movimientos de la luna también generan cambios emocionales en nosotros. Ahora, si eso hace la luna, que es el satélite de la Tierra que está aquí cerquita, ¿por qué los demás planetas no tendrían una influencia en nosotros? El asunto es que a veces tenemos como mucho ego para creer que cuando hablamos de nosotros hablamos de yo como persona. Ah, entonces soy yo. Y acuérdense que decía Friedrich Nietzsche, que es un filósofo alemán, creo que es alemán o polaco. Vamos a revisar ese dato. Este filósofo decía varias cosas que a mí me parecen muy interesantes. Dentro de estas cosas interesantes que decía, tiene una frase que me parece espectacular y dice, el hombre en su ego y arrogancia ha creado a Dios a su imagen y semejanza. Cuando yo leí esa frase, uff, me estalló la tacha porque yo decía, claro, acá el tema es que en realidad, en los textos religiosos, para quienes por acá practican mucho la religión católica, se dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero la realidad es que nadie lo hemos visto. A esta Dios, esta energía universal, nadie lo ha visto, nada más que el humano decidió, ah, pues es igualito a nosotros, se ha de parecer a mí, porque yo he de ser así como soy perfecto, entonces Dios ha de ser así. Se dan cuenta y entonces por eso decía Nietzsche que en realidad había sido el hombre que en su ego había creado a Dios a su imagen y semejanza. Por eso fíjense que yo, gracias, muchas gracias, alemán, entonces estaba yo en lo correcto. Em, esta idea entonces de la energía universal, que es una creencia bien personal, yo a esto que a muchas personas le llaman Dios, Yahvé, Alá, como ustedes le quieran llamar, yo le llamo la energía universal. Y a la energía de la guadalupana, de María, de como ustedes le quieran llamar, Gaia para algunos, Isis, ¿no? Era para algunas culturas, pues yo la llamo la energía de la madre tierra, la energía que nos conecta al planeta y la energía universal. Bueno. En esta energía universal está también involucrada esta energía, por ejemplo, del sistema solar. Y este sistema solar, ¿qué pasa? Nosotros estamos en un constante girar alrededor del Sol. ¿Se acuerdan que por allá se traían un rollo entre Galileo Galilei y luego Copérnico, que si era geocéntrica, que si era heliocéntrica? Y finalmente llegamos a la conclusión de que era el Sol es el centro y todos los demás planetas están girando alrededor del Sol, incluyendo a la Tierra. Bueno, entonces, si nosotros estamos girando alrededor del Sol y la Luna es este satélite que está flotando, por así, orbitando con la Tierra, pues si la Luna tiene esa influencia en nosotros, imagínense qué influencia no tiene todo este sistema solar en la Tierra. Al tener esa influencia en la Tierra, pues evidentemente tiene cierta influencia en nosotros. Ahora, definitivamente, fíjense cómo es yo a lo largo de estas pláticas que les he dado ya, a lo largo de entender que venimos de diferentes lugares del mundo, ¿no? Tengo acá una de mis mejores amigas es de Irán y tengo otra mejor amiguita que es de la India.
Y he llegado a platicar con un montón de chicas que sí, de Filipinas, de muchos lugares del mundo. Afortunadamente, este lado es como una explosión de diversidad de todos lados. Y digo yo, claro, el asunto es que simplemente cuando yo platico con Jesús, con mi pareja, él es de Perú, y de repente él dice cosas como, no, pues es que para mí todo lo que era celebraciones de diciembre para mí es verano, y para mí era como un shock tremendo, ¿no? Porque yo viviendo arriba en Norteamérica, para nosotros es como pues todo hielo, todo nieve. Y miren que en la Ciudad de México no hace realmente frío, o sea, sí, o sea, sí hay frío, pero no los fríos que hay pues acá en Canadá, ¿cierto? Y entonces era como ya simplemente ese factor de vivir en un lugar distinto en la Tierra ya nos hace experimentar los fenómenos naturales, los equinoccios, de una forma distinta. Entonces, por eso precisamente la astrología dice, bueno, es que no lo vives igual tú que naciste en esta fecha, con este tiempo, con esta temporalidad, cuando estaba en tu país, estaba haciendo calor y estaba el sol en cierta posición y además Plutón por ahí andaba haciendo de las suyas en una posición muy curiosa con respecto de la Tierra. Y entonces, ¿qué pasa? Es como no lo vivimos todos igual en la Tierra porque no nacimos en el mismo pedacito de la Tierra y como no nacimos en la misma estación, pues entonces nuestras emociones influyen distinto. Fíjense, cómo cuando lo vamos entendiendo así ya no parece tan descabellado. Ustedes váyanme diciendo, a lo mejor habrá alguien que diga, pues a mí me sigue pareciendo bien raro. Que creería yo que todas las que estamos conectadas el día de hoy estamos en la misma sintonía de decir, sí. La verdad que sí creo que puede que las estrellas, los planetas, los satélites tengan cierta influencia sobre la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Pues no es lo mismo nacer, por ejemplo, en la Ciudad de México, regido por el signo de Tauro, donde está, es más, se los voy a poner más cañón. ¿Cuál es el signo que está en mero verano? Creo que es el signo de Leo, el que está en su apogeo en el verano. En la Ciudad de México es Leo. Y entonces, no es lo mismo llegar al planeta y ver que todo el mundo se está escurriendo de calor, que hay todo mundo verano, que todo mundo es playa, ya nació la bebé, salimos. No es lo mismo nacer en la cumbre del verano, ¿verdad? Que nacer, por ejemplo, yo que a mí se me ocurrió, fíjense ustedes, la helada más horrible que ha vivido Toronto en los tiempos modernos, ¿no? Como le dicen ellos, la helada más fuerte donde tuvieron que llamar a los soldados para que vinieran a quitar a la nieve, o sea, el ejército tuvo que entrar a quitar nieve porque la gente estaba atrapada en sus casas por las cantidades de nieve horribles que eran. Bueno, fue un 14 de enero. Solo a mí se me ocurre nacer en 14 de enero. Entonces, obviamente, no, fíjense, ahorita que fui a la Ciudad de México y no hace los fríos que hace acá, pero fui a la Ciudad de México y yo, mamá, yo quiero hacer una mesa de dorilocos, entonces hay que picar un poco de sandía y de piña, de mango y de frutas para que le pongan chilito y oigan. Obviamente todos mis amiguitos eran así, oye, ¿no tienes un café con sus chamarrotas y tal? Porque hace frío. Y yo, bueno, y ya ni les cuento cuando era niña, yo, mamá, hazme una pool party. Mi mamá dijo, pues que nadie va a nadar, todo el mundo tiene frío. Entonces obviamente me la hizo porque mi mamá es una reina y me dijo, ándale, ahí está tu pool party. Y yo era la única que nadaba con la boca morada porque pues todos los demás tenían frío con sus chamarras. Entonces, ven, ¿se dan cuenta? No, sí, mi mamá es una hermosa, mi mamá sí me hizo mi pool party, aunque nadie nadaba, solo yo y dos primos locos con sus bocas moradas también. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que no es lo mismo nacer en el pico del invierno y nacer y llegar al planeta y decir, oye, acá hace mucho frío, ¿qué pasó? Yo llegué al mundo y pónganme tres cobijas porque yo estaba calientito ahí adentro y de la nada salí y ahora tengo frío. O salir y decir, oye, no inventen, ¿no? En el pico del verano y decir, ya salí y aquí hace más calor que allá adentro, ¿qué pasó? ¿No? Y entonces, pero no lo vivimos igual una persona que nació en la misma fecha, pero que nació en la Ciudad de México, a una que nació en Perú. Porque, ¿qué les estoy contando? En Perú, por ejemplo, los tenemos al revés. Y entonces, cuando yo estoy en el máximo invierno, ellos están en el máximo verano. Entonces, no lo vivimos igual aunque hayamos nacido el mismo día. Por eso, cuando vamos a calcular nuestra carta natal, nos piden las coordenadas. Nos dicen, a ver, es que espérame, para que yo te pueda decir más o menos cómo estaba influyendo el tiempo, los planetas. ¿Qué hace una carta natal? Detecta una fotografía. Cuando tú naciste aproximadamente ese día y a esa hora,
La estación, el equinoccio, el planeta, la luna, el sol estaban en esta posición. Hace una fotografía, ¡pup!, de la posición en donde estaban las estrellas ese día. Y entonces dice, ah, bueno, mira, tú naciste este día y en este lugar y más o menos alrededor de esta hora. Eso significa que el que iba subiendo, el signo que iba creciendo, en ese momento el que iba entrando, pasando el horizonte, era este signo. ¿Y eso qué va a representar? Bueno, pues eso va a representar una influencia sobre tu personalidad, sobre la forma en la que tú te vas a crear un personaje para que hables con los demás. Vamos a aprenderlo, ¿eh? Tranquilas, así, ya está dando la nota. Estoy hablándoles poco a poco, introduciendo toda esta historia para que ustedes vayan diciendo, a ver, ya me va quedando un poco más claro qué onda, cómo funciona la cosa. Y entonces a este le van a poner el ascendente, porque era el signo que iba ascendiendo sobre el horizonte en el momento en el que tú naciste y entonces tiene cierta influencia sobre nosotros, sobre cada persona, según en el día en el que nació, en la temporada en la que nació, en la estación, el lugar en donde nació. Ahora, hay otras cosas. De esas vamos a hablar el día de hoy. En una carta natal normalmente nosotros vamos, a ver, ahí les va, vamos a ir avanzando con nuestra presentación. Ok, entonces, ¿qué es la carta natal astrológica? Bueno, la carta natal o astral, también se le puede llamar así, es un mapa o fotografía del cielo que muestra la posición exacta de los astros, planetas y el zodiaco en el preciso instante y lugar del nacimiento de una persona. Funciona como una herramienta de autoconocimiento para analizar la personalidad, potenciales, debilidades, el camino de vida, incluyendo el signo solar, lunar y el ascendente. Miren, aquí está bien interesante porque, a ver, ahorita les voy a decir una cosa, dejen mirar la que sí. Esta es bien interesante, que es una predicción astrológica. A ver, ¿quién por aquí a ver, quién de aquí, dime un corazón, quienes dicen, yo sí me leo el horóscopo y sí creo que puede tener alguna cierta razón dependiendo de dónde, ¿no? Porque también yo siento que las del TV Notas, o bueno, las de la revista Vanidades o la revista Ella, no sé, yo siento que pues de repente llaman a quien sea y le dicen, mira, tú sácate de donde quieras de internet, a ver de dónde y tú ponle unos horóscopos al final. Sí es cierto, pero alguien aquí dice, no, pero sí, yo sí me leo a veces el horóscopo y sí veo a ver como qué y digo, ah, igual y sí es cierto. Alguien aquí, o sea, denme corazoncitos, si ustedes sí dicen así, yo sí me leí del horóscopo y sí digo, sí, creo que sí puede ser. Nadie, todo el mundo es escéptico con respecto del horóscopo. A ver, ya veo por ahí unos corazones. Ok. ¿Qué es eso? Gracias. Es que también para que sepa yo que siguen aquí, ¿eh? Que no se me han dormido. Es muy temprano por allá en la Ciudad de México. A ver, ¿qué es eso del horóscopo? El horóscopo, porque de repente dicen, ay, es que ¿por qué crees en la astrología? O sea, ¿cómo va a ser cierto eso de los horóscopos? Y es como, a ver, espérame. Sí, el horóscopo proviene de la astrología, pero no son la misma cosa. Entonces, ¿qué es eso del horóscopo? El horóscopo es literalmente una predicción astrológica. Y entonces, aquí siempre me ha tocado que cuando digo la predicción astrológica, no falta el amigo que no cree o cosas así, que es como, ay, como una predicción. O sea, ahora resulta que van a predecir el futuro. Y yo le digo, oye, ¿has visto a las chicas estas que paran en el noticiero, a los chicos que se paran en el noticiero a decir, hay unas nubes acá muy grises en el norte, lo que puede desencadenar en precipitaciones en el sur del país o hacia el lado de California? Se esperan vientos, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Una predicción meteorológica. Está haciendo una predicción meteorológica. ¿Qué está diciendo? Pues mira, hoy amanecieron las nubes acá bien tremendamente negras y vienen los vientos de allá muy fuertes para acá. Eso significa que probablemente va a empujar esas nubes para acá y probablemente va a estar lloviendo por acá. Y a veces eso se cumple, a veces no. Hay veces que dicen, oye, viene un huracán y puede llegar a categoría 4 y de la nada ya dicen, oh, ya se puso tormenta tropical. Ah, qué bueno.
Qué bueno porque traía la fuerza de muchos kilómetros por hora y decían que iba a tocar tierra como huracán, pero qué bueno, entró como chubascos. Ah, bueno, qué bueno que entró como chubascos, se deshizo. Eso precisamente hacen los meteorólogos. Los meteorólogos, híjole, yo estoy como la del meme de que en lugar de que haya mejorado mi inglés o mi español, nada más se me están confundiendo los dos, muchachas, perdón. Eso de estar hablando el 50% del día en inglés y el otro 50% en español me está dañando el cerebro. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Los meteorólogos lo que hacen es una predicción meteorológica, de decir, si están así las nubes, probablemente llover por acá. Lo mismo hacen los astrólogos. Los astrólogos dicen, pues si Plutón anda por acá y Mercurio está aquí y la Luna se puso en esta posición hoy, es altamente probable que vamos a traer nuestras emociones medio reburujadas con la comunicación de allá y medio que no vamos a entender bien qué onda con las intenciones de las personas que se nos van a acercar. Ya. Ah, oye, pero espérate, yo además soy Piscis, Piscis. Es que tú además como percibes la vida muy emocionalmente, el tema de la luna te va a pegar muy duro a ti particularmente, porque, y entonces se dan cuenta, entonces, dependiendo de lo que tú tienes, y de cómo están los planetas el día de hoy, es como más o menos dicen, "Ay, probablemente a Capricornio le va a afectar de esta manera, afectar de la palabra el efecto que causa, ¿no? Le va a causar un efecto a Capricornio de tal, 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 porque Capricornio es así. Y luego Piscis es de esta manera, entonces probablemente a Piscis le va a afectar de esta manera. Ahora, fíjense que los horóscopos normalmente se hacen con respecto del Sol. Y eso es bien interesante porque si hiciéramos un horóscopo diario de cómo están los planetas y yo cómo estoy el día de hoy, bueno, sería infinito. Por ejemplo, cuando yo aquí voy a hacer un parteaguas. Cuando yo estoy hablando de numerología, siempre les digo, es que a ver, los días 14, vamos a decirlo así, el día 14 tiene cierta influencia sobre las personas. ¿De qué? De aprender a templar todo lo que tiene que ver con nuestros placeres y nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque el 14 es la carta de la templanza, el número 14 habla de templanza, y el uno y el 4 cuando se suman me da 5 y el número 5 me habla del cuerpo físico. Estoy hablando de numerología, ¿eh? Entonces, si el número 5 me habla del cuerpo físico y ese 5 viene de un 14 que habla de templanza, pues entonces los días 14 normalmente ¿a todos me les congelé o todo el mundo me ve? A ver, denme corazones si todo el mundo me ve. Sí se ve. Ah, ok, entonces mami, probablemente sea tu internet. Ok. Y entonces, ¿qué pasa? Se me fue un poquito mi onda. Ya, el 14. Ajá. Entonces, el 5 es el cuerpo físico y si viene de un 14 viene de la templanza. Entonces, los días 14 normalmente todo mundo los días 14 de cada mes, estamos muy susceptibles, vamos a decirlo así, o muy propensos a trabajar cosas que tengan que ver con el cuerpo físico y con aprender a equilibrar el tema de la alimentación. Oye, pero es que además yo nací en día 14. Ah, bueno, contigo más. O sea, contigo específicamente ese tema se va a ver reflejado en el trabajo de tu alma, porque tú además naciste ese día. Entonces te va a influir de cierta manera más fuerte ahí. Ah, oye, pero a mí más bien me da, en mi regalo, número de regalo me da 5. Ah, pues a ti te va a influir en tu regalo. Y entonces contigo trabaja de cierta manera distinta. Bueno, estoy hablando de numerología. Ahora me voy a regresar a la astrología. La astrología funciona igual. Ah, bueno, es que si tú eres Capricornio y ahorita Capricornio tiene una influencia planetaria de esta manera, bueno, a ti te va a influir directamente en tu sol. ¿Y por qué digo del sol? Lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Entonces, a ver, vamos a leer qué dice aquí. Entonces, ¿qué es una predicción astrológica? Es la interpretación de la posición, movimientos de los astros y movimientos de los astros, el planetas, sol, luna, estrellas, en un momento específico, generalmente al nacer, carta natal, o en un momento futuro para anticipar tendencias en la vida, personalidad o eventos de una persona. Se utiliza como una guía interpretativa, no adivinatoria, buscando entender la influencia energética del cosmos sobre la Tierra. ¿Ok? Entonces, fíjense qué interesante. Entonces, podríamos hacer una interpretación astrológica diaria de cómo me puede ir en el día.
Uy, sí, pero entonces imagínense, o sea, tendríamos que sacar una interpretación a Sasa si lo habláramos de todos los planetas. Uy, bueno, con respecto de tu Sol y respecto de tu Luna y cuando tienes tu Mercurio y entonces tal, tal, tal. Entonces, ¿qué pasa? En realidad que las predicciones astrológicas se hacen con base en el Sol. ¿Dónde está el Sol? ¿Dónde están los planetas? Y entonces con base en eso vamos a hablar de, bueno, a Capricornio, o sea, quienes tienen a Capricornio quienes tienen el Sol en Capricornio esto. Quienes tienen el sol en Acuario, esto. Esto es un poquito complejo de entender, por eso, para poder comprender esto que acabo de decir de cómo es eso de que Capricornio en el sol, no entiendo. Vamos a ver. Para eso entonces vamos a comprender que la astrología divide em, el estudio de los astros en tres aspectos muy importantes. Estos tres, vamos a decirlo así, estos tres campos, ¿no? Estas tres divisiones son los planetas, los signos y las casas. Y aquí sí nos vamos a poner, esta sí es pregunta de examen, chicas, ¿ok? Esta es pregunta de examen. Para poder nosotros comprender qué es eso del planeta, qué es eso del signo y qué es eso de la casa, necesitamos comprender que para cada uno de estos le vamos a asociar una pregunta. Es decir, los planetas son el qué, los signos son el cómo y las casas son el dónde. ¿Qué? ¿Cómo y dónde? Los planetas, los signos y las casas responden a estas tres preguntas. ¿Qué? ¿Cómo y dónde? Dice aquí, la astrología utiliza la tríada de planetas, signos y casas porque constituyen un lenguaje simbólico estructurado para analizar el comportamiento humano y sus circunstancias. Los planetas representan qué energía actúa, los impulsos, los signos cómo se expresa, las cualidades, y las casas dónde o en qué área de la vida se manifiesta. Em, Fíjense que esto está bien interesante, les voy a contar por qué. Les voy a contar una anécdota antes de irnos al break. Bueno, resulta que yo cuando estudiaba terapia del color, para quienes nunca han hecho una terapia del color, en esta terapia específicamente escogías cuatro botellitas y el intérprete de colores te habla de qué botellita elegiste y por qué, qué podrías estar trabajando a grandes rasgos. Es mucho más profundo que eso, pero a grandes rasgos. Bueno, y entonces me acuerdo mucho que cuando nosotros tomábamos nuestras clases, lo primero que teníamos que llegar a hacer a la clase era elegir todas nuestras cuatro botellas y trabajamos ese día con eso, aprendiendo, analizando, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces me acuerdo mucho que una de mis compañeras, que ya era una mujer adulta, le dice mi maestra, oye, pues fíjate que a ti en la botella de tu presente aparece un poco el tema de la irresponsabilidad, le empieza a hablar un poquito, ¿no? Y de pronto ella la corta y le dice, no, 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 o sea, esto no puede ser cierto porque yo soy la persona más responsable del mundo. Es más, mi segundo nombre es responsabilidad. Yo me paro todos los días a tal hora y hago tal y tal y tal y tal y tal, y además yo hago torno soy la persona más responsable que vas a conocer nunca. Entonces, la verdad es que hoy sí. No sé, hoy sí no sé por qué yo creo que porque las demás agarraron botellas que yo iba a elegir y me salió esta, pero no. Ok. Y entonces ella explicó, fíjense a dónde voy con esto, ¿eh? Ella explicó las cinco áreas de su vida que la hacen ser una persona responsable. No, porque yo soy responsable con mi horario. Yo responsable, me paro tal, tal, tal y hago. Soy responsable de mis hijos porque a mi hijo le hago tal, 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 tal y él se va a trabajar, entonces no sé qué. Y además soy bien responsable con la limpieza de la casa porque yo me paro y entonces ya está hecho todo, ta, 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 y con la comida. Ella describió las áreas en las que ella decía, mi segundo nombre es responsable. Ok, seguimos con la clase. La siguiente clase llegamos y dice, antes de que otra cosa suceda, siéntense por favor que tengo que decirles algo. Me estalló la tacha, ¿no? ¿Qué pasó? Y entonces dice ella, resulta que después de la clase, literalmente al otro día yo tenía cita en el médico. Y entonces dice que llega con sus estudios y dice, llego con mis estudios al médico, los abre, el doctor los lee, empieza a hacer muecas, se voltea y me dice, pues es que, ¿qué te digo? Eres una mujer tremendamente irresponsable con tu salud. ¡Pum! Entonces, fíjense qué pasó ahí. Ella dice que no lo podía creer.
Que cuando el doctor le dijo eso, dijo, claro, que le dijo, no te cuidas de esto, tú no puedes comer tal cosa y la sigues comiendo, tienes tan alto tal cosa, tienes alto esta otra cosa, entonces, pues si tú no eres responsable con tu salud, no hay nada que podamos hacer. Y entonces dice, bueno, ella dice que no podía y dice, tú tenía que decírselos porque soy tremendamente responsable con todas esas áreas, pero específicamente hablando de esta, me di cuenta que con mi salud soy bien irresponsable. Ahí estaba. La botella no se había equivocado. Los colores que había elegido le decían, hay que trabajar la responsabilidad del cuerpo físico, de tu salud, de la casa que habitas tú, de tu casa, tu cuerpo, ¿no? Y entonces, este ejemplo es uno de mis favoritos porque nos ayuda a entender a nivel astrología eso de cómo que en dónde. A ver, es que hay signos que tienen, por ejemplo, los signos de fuego. Son tres signos de fuego, pero no todos son fuego de la misma manera. Como no todos son fuego, como no todos son aire de la misma manera. Porque, por ejemplo, el fuego de Sagitario, lo vamos a ir aprendiendo, ¿eh? Vamos a ir aprendiendo poco a poco, pero el fuego de Sagitario es mutable y el fuego de Leo es más fijo. Entonces, qué hace fuego? Fíjense, conocí una persona, yo estuve muchos años con una persona que era del signo de Leo, fuego. Y entonces, ¿qué pasaba? Decía, es que yo me apasiona mucho esta profesión A, pero también me apasiona, he estado descubriendo que esto que ha sido mi hobby por muchos años, he estado viendo que ha crecido en mí y que de verdad me apasiona tanto que siento que le estoy poniendo el cuerno, fíjense cómo lo decía, ¿eh? Decía, siento que le estoy poniendo el cuerno a mi profesión A con esta que era mi hobby, porque en realidad me apasiona mucho y a veces siento que a lo mejor no quiero hacer tanto esto porque en realidad esto me gusta mucho. Entonces, ¿qué pasa con su fuego, con sus pasiones? Era como que, ¿cómo voy a tener dos pasiones si una de estas es como la que tiene más juego para mí? Pero estoy hablando de sus profesiones. Y algo que yo hablaba mucho con esta persona es, pero puedes vivir las dos, o sea, no están peleadas una con la otra, no tienes un matrimonio con tu profesión, ¿sale? Entonces, ¿y qué le pasa a Leo? No, pues Leo es mutable. No, eso es Leo. ¿Qué le pasa a Sagitario? Sagitario es de fuego mutable. Y entonces, ¿qué le pasa a Sagitario? Sagitario hoy dice, me apasiona la fotografía, quiero ser fotógrafo, voy a viajar por el mundo y tomar fotos. Y le cuenta a sus mejores amigos, oigan, me compré esta cámara Canon, porque aparte es un fuego, ¿no? Ya me compré la cámara Canon porque voy a viajar por el mundo haciendo fotografía. Me encanta, me apasiona. ¡Qué maravilla! ¡Felicidades! Lo besan la siguiente semana y dice, oigan, me acabo de comprar una cosa para pintar. Es que la pintura me apasiona. Oye, pero ¿no te apasionaba hace una semana la fotografía? ¿Vas a viajar por... No, no, es que me apasiona la pintura muchísimo. O sea, no me había dado cuenta de lo mucho. Entonces, ahí Sagitario tiene sus pasiones. Un día le apasiona mucho una cosa y otro día le apasiona mucho otra cosa. Y tiene muchas pasiones y tiene esa acción misma de los fuegos, pero es diferente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué nos va a ayudar a comprender estas tres clasificaciones que vamos a ir ahondando poco a poco durante este curso, a entender precisamente qué es eso de los planetas? ¿Cómo es que habla el signo de nosotros y dónde se ve representado esa forma, ese qué y ese cómo? ¿Vale? Entonces, a eso se refiere el qué, el cómo y el dónde. Es decir, a eso se refiere planeta, signo y casas. Ahora, tienen ustedes que saber que cuando yo estudié astrología, que además me aventé el curso dos veces, loca peligrosa, porque, como ustedes ya saben, yo tengo aquí muchas chicas que también han aventado mi curso de numerología o el de PNL dos veces, porque la primera, ok, la primera es como ya absorbí conocimiento y la segunda es ya lo asimilé y lo instalé en mi chip, ¿cierto? Sí, mi querida Gaby. Gaby es una de ellas. Y entonces, ¿qué pasa? El curso de astrología que yo tomé era cuatro niveles. Cuatro niveles, cada nivel de 10 sesiones y cada sesión de 4 horas. O sea, verdaderamente le invertí una buena cantidad de horas a aprender astrología. Y entonces ahora imagínense, si nosotros hacemos nuestro cálculo, estamos hablando de 160 horas para comprender de qué va la astrología. Este curso, ¿qué es? Este curso es un curso introductorio. Es decir, sí les voy a hablar de qué onda, qué es eso de los planetas, qué es eso de las casas, pero nos vamos a enfocar mucho en los signos.
Porque si nos enfocáramos también en los planetas, si nos enfocáramos en la mitología griega y nos enfocáramos en posteriormente, ¿por qué? Porque además después de eso hay muchas cosas que comprender, el Lilith, el Quirón, muchas cosas astrológicas que son muy complejas y que ya se aprenden como, eso ya es una vez que tienes el nivel uno, el nivel 2 y el nivel 3 bien afianzado, entonces ya te metes a ver qué onda con esas cosas. Ahorita entonces en este curso, ¿qué vamos a hacer? Sí les voy a explicar qué es eso de los planetas. Sí les voy a explicar qué onda con las casas, pero vamos a profundizar más en el tema de los signos para que podamos entender qué onda con las compatibilidades y sobre todo por qué soy como soy y cómo me conecto con los otros a través de entender por qué los otros son como son. ¿Sale? Bueno, entonces nos vamos a ir, ahora sí, estamos próximas a irnos a nuestro break, pero les voy a pedir por favor que antes de irnos al break vamos a hacer un ejercicio. Déjenme ver si ya viene el ejercicio. Sí. Ok. En su carta natal, ustedes van a ver que va a aparecer un cuadrito como este que yo tengo aquí, donde viene precisamente el planeta. Ahí tenemos nuestros signos en medio con las coordenadas y tenemos las casas. Vamos a enfocarnos en lo que son, ya hicimos nuestro primer ejercicio. Ahora sí, los planetas, el qué. Fíjense que esto de los planetas no nos va a hablar a nivel personal, es decir, sí nos va a hablar a nivel personal en nuestra carta, pero el planeta siempre va a representar esta información per se, en sí mismo. A ver, vamos a leer lo que dice ahí. En astrología, los planetas representan funciones psíquicas, energías activas y motivaciones internas. ¿Qué está ocurriendo? Actuando como protagonista de la carta natal, cada uno simboliza un aspecto de la personalidad, cómo se gestionan las emociones, se persiguen deseos, se estructura la vida o se transforma uno mismo. Entonces, así de la misma manera, chicas, que, por ejemplo, como ustedes ya saben, y si no, yo aquí les cuento, el orden en el que nacen los hijos tiene hay cierta psicología que se desarrolla según el orden en el que nacieron los hijos, o si es un hijo único, o si son dos, o si son dos niñas, o si son dos hombres. Entonces, siempre estas cualidades generan cierta, por ejemplo, el hijo mayor siempre va a generar vamos a decirlo así, como esta psicología de ser el más maduro, el que hace las cosas correctas, el que hace bien. Y para los papás lo viven distinto. El primer hijo es al que le ponen como, ay, no sé bien porque pues soy papá primerizo, entonces no se me vaya a romper, no se me vaya a caer. Y luego ya con el segundo hijo, ah, ya la entendí, ya le agarré la onda. Y entonces a veces si son dos hijos, el primer hijo es como más maduro, más tranquilo y el hijo pequeño es como más relajiento. Y luego tenemos que si son tres, el de en medio es como el que al que menos le prestan atención y el más grande es el que tiene que cumplir todas las expectativas y luego el más pequeño es el que es más relajoso porque ya medio, ya que haga lo que quiera, mira, nada más, ¿no? Que se ponga las pilas por lo menos. Entonces... Lo mismo pasa un poco con los planetas. Los planetas está el Sol, ¿no? Y como tenemos el Sol, empieza Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es, por física, por matemática, cuál es el planeta que le da, si ustedes están en una carrera, ¿no? Está el centro y están las carreras. Si ustedes recuerdan en las Olimpiadas, obviamente ponen las salidas distintas, ¿verdad? El que está más lejos está más adelante y el que está más cerca está más lejos. ¿Por qué? Porque evidentemente el que está más alejado, pues tarda más, ¿no? Entonces, ya se las spoilé. ¿Cuál es el planeta que le da la vuelta al Sol más rápido? Mercurio. Mercurio. Entonces, fíjense, ya de entrada, aquí vamos a tener una peculiaridad. ¿Cuál es el planeta que entonces, se acuerdan que, por ejemplo, nosotros los latinos tenemos como cierta fama de ser muy cálidos? ¿Por qué? Porque tenemos acceso al clima tropical. ¿Y de qué tienen fama los nórdicos? Frío. De ser más fríos, ¿no? ¿Por qué? Porque están más alejados del sol.
Entonces, fíjense aquí, ellos tienen una peculiaridad que como no tienen climas tropicales, tienden a ser más fríos. Incluso en la parte de física, no sé si sabían esto, pero por ejemplo, ¿sabían que las naricitas chiquitas son porque con el hielo se congelan las vías respiratorias y por eso la gente que está donde hay mucho frío tiene la nariz chiquita? Y las personas que viven en zonas desérticas necesitan fosas nasales amplias porque si no pasa mucha arena, mucha polvo, mucha tierra y cuesta con la densidad del aire respirar, entonces tienen narices más anchas. Y entonces, por ejemplo, eso que estamos hablando que son peculiaridades de en qué orden, en qué lugar nacimos, también pasa con el orden de los planetas. Lo que implicaría entonces que cuál sería el planeta que nos habla como de agilidad y rapidez y de las cosas que suceden de un día para otro. ¿Qué le suena? Mercurio. Sí, pues porque es el que va más rápido alrededor del Sol. ¿Cuál sería uno de los más cálidos y que nos conecta con los otros, con las personas? Pues Mercurio, porque es el que está más cerca del Sol. Entonces, como si hiciéramos un paralelismo entre las personas que habitamos la Tierra y los planetas que habitan el sistema solar, diríamos que Mercurio sería como lo que los latinos al planeta, ¿no? Ese sería Mercurio, como que es el latino, es esa energía cálida que comunica, que habla como de las relaciones de alguna manera desde ese lugar, ¿cierto? Entonces, Mercurio habla mucho de esta conexión, esta comunicación. Vamos a decirlo así. Ahorita les voy a poner. ¿Y qué pasa entonces con cuál es el planeta que se tarda más tiempo? Pues obviamente es Plutón. Fíjense esta ilustración que les puse yo aquí, que yo estaba muy divertida mientras la estaba haciendo porque yo le estaba poniendo, ahorita nos vamos a regresar a esta, yo le estaba poniendo las caritas a los planetas. Entonces, miren, ahí está la parte de Mercurio. ¿Qué le vamos a ver? Esta ilustración que tienen ustedes aquí, ahorita se las voy a enseñar, pero yo incluso la imprimí. Se las voy a mandar la hojita que yo imprimí por si ustedes la quieren imprimir para su scrapbook, porque, miren, si se dan cuenta, a Mercurio le puse un foquito en la cabeza y le puse unas rayitas de comunicación. Porque Mercurio entonces es este que es mental y que es comunicador y que habla como de esta parte de lo que estábamos diciendo, de cómo es bien ágil para conectar ideas y la comunicación. Ahora, esto es lo que significan los planetas per se. ¿Ok? Es lo que les digo. Ahorita todavía no estamos hablando de esto, cómo se relaciona contigo. Estamos hablando de qué significa o qué simboliza o qué carga tiene cada planeta según el orden en el que está con respecto del Sol. Ahora sí, con esto ya les expliqué las tareas, ya les expliqué qué vamos a hacer para entregar al final de este curso. Nos vemos el próximo viernes. Acuérdense que por ahí de mediados de marzo vamos a cambiar horario porque México cambia de horario con respecto a Canadá. Entonces, bueno, ya les mando ese horario, ahí está. Inviten a quien ustedes quieran. Voy a subir esta clase al rato a YouTube. Entonces, mándensela a quien ustedes quieran. Es la última oportunidad. No porque después no se puedan integrar, pero como ustedes ya saben, quienes han tomado cursos conmigo, si no te pones al corriente con la primera clase, llegas a la tercera y ya no sabes qué pasó. Entonces se vuelve más complicado. Entonces todavía hoy pueden mandarle el video a quien quieran, la invitación a quien quieran, contarle a quien quieran de lo que pasó hoy, compartir y todavía se pueden integrar a nuestro curso. Les mando un abrazo enorme como todas las veces. Gracias por compartir su mañana y parte de su tarde conmigo. Las quiero, las abrazo, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias, chicas. Nos Gracias. vemos. Bye. Gracias. Nos Bye, vemos. bye, bye.